Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a presentar el video titulado Los compuestos oxigenados y nitrogenados. Las integrantes de este grupo son Fuentes Fernández Yeslin, Llanos Tocas Maricielo y quien le habla Valdivia Sánchez María Isabel. En el presente video vamos a hablar sobre los compuestos oxigenados y nitrogenados. Los compuestos oxigenados son aquellos que presentan al oxígeno formando un enlace simple, ya sea carbono-hidrógeno o carbono-oxígeno. Algunos ejemplos son el alcohol, el fenol y un éter. En cambio, los compuestos nitrogenados son aquellos que presentan al nitrógeno en su grupo funcional al que estos corresponden. Algunos ejemplos o los más importantes son las aminas, las amidas, las carbiloaminas, los nitrilos y también los aminoácidos. Yeslin Fuentes Fernández y el día de hoy les voy a hablar acerca de los objetivos que tenemos dentro de esta práctica número 4, que son los siguientes. Como primer objetivo tenemos poder diferenciar los diferentes grupos funcionales, ¿no? Los derivados de los ácidos carboxílicos y relacionarlos con los compuestos orgánicos, ¿no? Como segundo tenemos clasificarlos y de esa manera ver el número de átomos de hidrógeno que se van a sustituir con diferentes catalizadores. Entre ellos también vamos a sintetizarlos, vamos a hacer métodos de obtención de síntesis y poder también de esta manera nosotros brindar la información, ¿no? Vamos también a utilizar ejemplos para, de esa manera vamos a relacionar los medios que se utilizan para obtener estos productos, ¿no? Vamos a utilizar diferentes catalizadores y también vamos a mostrar como unos pequeños experimentos que se van a utilizar para la obtención de estos productos y que vienen de derivados de los ácidos carboxílicos. Bueno, ante todo un saludo, profesor. Yo soy la alumna Maricielo Abigail Llanos Tocas. Le explicaré sobre los compuestos oxigenados. Son aquellos que presentan el oxígeno formando un enlace simple, puede ser carbono-oxígeno y carbono-hidrógeno, en el grupo funcional que determina las propiedades de estos. Respecto a los alcoholes, es un grupo de compuestos químicos que resultan de la sustitución de uno o varios átomos de hidrógeno por grupo hidroxilo. Un grupo hidroxilo es un enlace oxígeno e hidrógeno. En los hidrocarburos saturados o no insaturados. Dentro de los alcoholes podemos encontrar primarios, secundarios y terciarios. Primarios es cuando el carbono con el hidroxilo está formado en el enlace a un solo grupo, y cuando nos referimos a secundarios, cuando el carbono con el OH están enlazados a dos grupos, y el terciario es cuando el carbono y el OH está enlazado a tres grupos. Como sabemos, los alcoholes se sintetizan a través de una gran variedad de métodos y el grupo hidroxilo puede transformarse en muchos grupos funcionales. Por estas razones, los alcoholes son intermediarios sintéticos versátiles. Bueno, como primer método tenemos lo que es la hidrogenación o la reducción. En este caso tenemos una sustancia llamada propanal, en donde está compuesta por CH3, CH2, carbono, doble enlace, oxígeno y hidrógeno. Como es hidrogenación, vamos a utilizar el H2, que sería el hidrógeno, en donde el hidrógeno es H y H. Entonces, este hidrógeno va a permitir romper este enlace para poder formar un alcohol, que en este caso sería CH3, CH2, CH2 y el OH, porque este se rompe, quedando aquí otro hidrógeno y aquí que le acompaña el H. Entonces ya no se llama propanal, sino se llamaría propanol, terminación ol por el alcohol. Bueno, ahora vamos con el otro método. El otro método es la hidratación de alqueno. En este caso, como presenta doble enlace, tenemos que es un alqueno y se llama propeno. Al tener una molécula de agua, esto se va a tener que descomponer en un hidrógeno y en un OH, que vendría siendo como un alcohol, en donde este hidrógeno va a tener que ir acompañado a este CH y este de acá hacia este compuesto, para poder romper este doble enlace y así formar, que vendría a ser esto de aquí, nuestro compuesto CH3, CH2, CH2 y el OH.
Al tener el OH ya se vuelve un alcohol y tiene un nombre llamado propanol. Bueno, siguiendo con los aldehídos, podemos decir que son compuestos orgánicos que en sus moléculas presentan el grupo funcional carbonilo. El grupo funcional carbonilo es el enlace CHO, donde su fórmula general es el radical. Ya puede ser este radical CH3, CH, CH2, unido con el carbonilo que sería el CHO. Luego tenemos a las cetonas. Las cetonas son compuestos orgánicos oxigenados que tienen el grupo funcional carbonilo CO en un carbono secundario. Ya puede ser este CH3, CO, CH3. Bien, ahora dentro de los métodos de obtención para un aldehído y una cetona podemos utilizar lo que es la oxidación de alcoholes. En este caso tenemos un alcohol, pero este es un alcohol primario, en donde al reaccionar con un dicromato de potasio, esto queda como un aldehído. Y si nosotros tenemos un alcohol secundario, al reaccionar con un trióxido de cromo vamos a tener una cetona, teniendo un carbono doble enlace, oxígeno y unido con el otro radical que está aquí. Como un ejemplo tenemos a este compuesto en donde como nombre recibe 2-metil porque se encuentra el OH en el 1, un propanol. Entonces, al reaccionar con dicromato de potasio, sabemos que nuestro radical, que en este caso sería esta parte, va a permanecer igual. Y entonces esto de acá cambiaría a un carbono, doble enlace el oxígeno y unido a un hidrógeno. Y este recibe el nombre de 2-metil. Y como ya tiene esta estructura, sería 2-metil propanal. Bueno, ahora tenemos un ejemplo sobre las cetonas, mediante la oxidación de alcoholes. En este caso tenemos un alcohol, se puede identificar por el OH y también se puede decir que es secundario porque el carbono que está unido al OH tiene dos grupos. En este caso recibe el nombre de 2-butanol. El 2-butanol, al reaccionar mediante un trióxido de cromo, vamos a obtener una cetona. Pero ¿cómo formamos esa cetona? Como sabemos, nuestro radical va a permanecer igual, en donde sería todo esto de aquí, pasando aquí de forma normal y luego unido al carbono con el doble enlace y el otro radical que se encontrará aquí abajo. Entonces, este va a recibir el nombre de butanona. Bueno, ahora tenemos otro método para la obtención de un aldehído y una cetona. En este caso tenemos la hidratación de alquinos, en donde aquí tenemos un compuesto que tiene triple enlace, entonces es un alquino. Para ello va a tener que reaccionar con agua. Al reaccionar con agua vamos a tener que H y el OH, en donde va a cumplir la cadena de la regla de Markovnikov, en donde el hidrógeno va a tener que ir hacia este carbono y el OH va a tener que ir hacia este carbono. Entonces, este rompe un enlace y queda como un alqueno. Al tener este alqueno con un alcohol, tiene la terminación de nol. Entonces, este mismo compuesto, al reaccionar con un ácido sulfúrico, nos produce una cetona en donde el radical va a permanecer y el carbono con el doble enlace en el oxígeno, y en este caso forma un CH3 porque este se va a romper. Entonces, al tener este mismo alquino terminal, al reaccionar con un hidróxido de sodio o ya puede ser con un peróxido de hidrógeno, nos va a producir un aldehído, en donde el radical que esté al lado va a permanecer y entonces va a ser CH2C, que vendría a ser el carbono, doble enlace en el oxígeno y acompañado de un hidrógeno. Y es como esto se puede identificar como un aldehído y de esa forma es como se puede identificar como una cetona.
Ahora les voy a hablar sobre los compuestos nitrogenados, los cuales son las aminas, las amidas y los nitrilos. Las aminas resultan de sustituir total o parcialmente un átomo de hidrógeno del amoníaco por un radical alquilo. Según el número de átomos de hidrógeno del amoníaco que se van a sustituir, se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son aquellas en las que se sustituye un átomo de hidrógeno del amoníaco por un radical alquilo. Las secundarias son aquellas en las que se sustituyen 2 átomos de hidrógeno del amoníaco y en las terciarias se sustituyen 3 átomos de hidrógeno del amoníaco. En el caso de las aminas vamos a utilizar la prueba de Hinsberg, en el cual consiste en la utilización del cloruro de p-toluensulfonio, y esto nos va a permitir identificar los 3 diferentes tipos de aminas, ya sean las primarias, las secundarias o las terciarias. Para las aminas primarias vamos a mezclar aminas primarias más cloruro de tosilo y el hidróxido de sodio, y nos va a dar un precipitado soluble en agua. Luego, para el segundo caso, vamos a mezclar aminas secundarias más el cloruro de tosilo y el hidróxido de sodio, y vamos a encontrar un precipitado insoluble en agua. Y para la amina terciaria vamos a mezclar aminas terciarias más el cloruro de tosilo y el hidróxido de sodio, y vamos a encontrar que no hay ninguna reacción. Ahora vamos a hablar sobre las amidas. Las amidas también tienen 2 métodos de identificación. Tenemos la reducción y también tenemos la hidrólisis en medio ácido o básico. La amida se hidroliza en medio básico formando un carboxilato de metal, en medio ácido formando un ácido carboxílico. Y por reducción, las amidas se pueden reducir con hidruros de litio o también de aluminio, y estas pasan a ser aminas. En el segundo método o segunda prueba es con el ácido nitroso. Aquí nos va a permitir una diferenciación entre las diferentes clases de aminas también. Las aminas primarias van a formar un alcohol con desprendimiento de nitrógeno gaseoso. Ni las aminas secundarias ni las aminas terciarias producen algún desprendimiento de gas. Al hacer esta reacción vamos a poder observar un burbujeo, ya que genera esta reacción del desprendimiento del nitrógeno gaseoso, lo que luego va a dar una amina. Los nitrilos son compuestos orgánicos que poseen un ciano como grupo funcional principal. Además, son derivados orgánicos de los cianuros, de los cuales el hidrógeno se sustituye por un grupo alquilo. Los podemos encontrar como colorantes en la producción de guantes de látex, en la industria farmacéutica y química, y en la producción de productos de limpieza para la industria. Ahora, las reacciones o los métodos para identificar nitrilos. Una de sus reacciones principales son la hidrólisis de ácidos carboxílicos. Estas hidrólisis tienen lugar en presencia de ácidos o bases fuertes, dando lugar a lo que producen una amida. Los materiales para este experimento son jabón líquido, un hisopo, un recipiente, leche y 2 colorantes. Vamos a agregar un poco de tinte de cualquier color a la leche. Luego agregamos otro tinte de otro color. Y con el hisopo agregamos una gotita y colocamos el jabón líquido en uno de los colores. Luego en el otro. Y vemos cómo los dos colores se han juntado, se han expandido por todo el recipiente. Y esto se da porque los colores son grasos y la leche también es grasa. Y al agregarle el jabón se esparcen por la superficie que los contiene. Mi nombre es Yeslin Fuentes Fernández y yo les voy a hablar acerca de los ácidos carboxílicos y de los ésteres. Clasificación de compuestos orgánicos oxigenados. Tenemos a los compuestos oxigenados con enlace simple y con enlace doble. Va a estar apareciendo por aquí. Tenemos al grupo hidroxilo, que es el grupo OH, que son los alcoholes, los ésteres. Tenemos al grupo con doble enlace, que son el grupo carbonilo y el carboxilo, ¿no? Carbonilo tenemos a los aldehídos y las cetonas, y en el grupo carboxilo tenemos a los ácidos carboxílicos y a los ésteres. Yo les voy a hablar acerca del grupo carboxilo.
que vienen a ser los ácidos carboxílicos y los ésteres. Los derivados del ácido carboxílico. Las grasas animales, los aceites, las mezclas de ésteres se encuentran en la naturaleza. También puede ser la cera de abejas, y estos se preparan en ésteres sintéticos, ¿no? Por ejemplo, un éster sintético puede ser lo que se utiliza para la confección de las telas, ¿no? Podría ser lo que viene a ser los saborizantes, los aromas, los químicos que se preparan para hacer poliéster o materiales sintéticos. La fibra de poliéster usada en las prendas para vestir, ¿no? En vez de utilizar el algodón, utilizan, ¿no?, un material que sea más económico. De las reacciones que podemos obtener con un ácido carboxílico, sabemos que este se puede convertir en un cloruro de acilo al calentarse con cloruro de tionilo, con SOCl2. Y este reactivo va a sustituir el grupo alcohol, el OH, con un halogenuro que va a ser el cloro, ¿no? Entonces vamos a tener, por una parte, aquí vamos a tener el ácido acético más el cloruro de tionilo a una temperatura de 50 grados, y este nos va a dar como resultado el cloruro de acetilo. El cloruro de acetilo más el CO2 y más el hidrógeno y el cloro, ¿no? Se va a formar un ácido fuerte. Para obtener un éster es mediante el proceso de una amoniólisis. ¿Y qué es esto? No, bueno, nosotros en este caso vamos a tener el acetato de etilo, y ese acetato de etilo, que va a ser un éster, lo vamos a combinar con lo que viene a ser como un catalizador de amoníaco, un NH3, y lo que nos va a dar como producto va a ser una amida primaria más un subproducto que va a ser un alcohol. En este caso va a ser el etanol. Método para obtener ésteres: vamos a utilizar, por ejemplo, un ácido o una base fuerte. En este caso nosotros vamos a tener el benzoato más el agua, un aromático más agua, ¿no? Entonces, al yo utilizar un medio ácido, lo que va a pasar es que se va a formar un ácido carboxílico, y al formarse este ácido carboxílico, entonces en este caso, en el caso del benzoato, se va a formar un ácido benzoico, y también se va a formar un alcohol que va a ser etanol. Y si yo le coloco una base fuerte, lo que va a pasar es que al tener este agua se va a alojar ahí el nucleófilo, entonces me va a dar como resultado un alcohol, y utilizando como catalizador al sodio. Una hidrólisis ácida y una hidrólisis en medio alcalino, o en medio básico o en medio ácido, ¿no? Una hidrólisis ácida, como dije, ¿no?, ante el calor se van a descomponer y se va a generar el alcohol, y este ácido y un ácido correspondiente se usa cuando hay un exceso de agua para inclinar esta vez la reacción hacia la derecha, como se mencionó en la inversa de la esterificación. Y en una hidrólisis en medio alcalino, en este caso se va a usar unos hidróxidos fuertes para atacar al éster, y de esta manera se va a generar el alcohol y se va a formar una sal del ácido orgánico, ¿no?, que en este caso la sal que se formó fue el sodio y el alcohol fue el etanol. Un éster más un nucleófilo, aquí tenemos un éster y un nucleófilo. Lo primero que va a pasar que el nucleófilo va a ceder sus electrones, ¿no? Entonces este va a atacar al carbono y va a romper el doble enlace, ¿no? Primero ataca, se va de frente y rompe el doble enlace, y ahí se va a convertir, va a atacar directo al alcohol. Ya al formarse se va a formar la unión del carbono más el nucleófilo, y este átomo de oxígeno se va a formar con el agua. Como segunda, lo segundo que va a pasar va a ser que el radical OR se va a preparar y se va a formar de nuevo un doble enlace, pero esta vez con el carbono y el oxígeno. Entonces, esto me va a generar una nueva sustancia. Este nucleófilo podría ser un amoníaco o podría ser un OH, ¿no?, que podemos utilizar para hacer esta reacción, para hacer reaccionar, ¿no? Como se mencionó anteriormente, que podemos encontrar en nuestro hogar, en nuestra casa, también podrían hacer los perfumes. Encontramos los perfumes, las esencias, también lo que viene a ser
los vinagres, ¿no? Todo lo que, también lo que le colocan, por ejemplo, al panetón para que tenga ese aroma, eso viene a ser un éster. A través de este trabajo de investigación conocemos un poco más sobre los grupos funcionales y el valor que tienen a la naturaleza, principalmente en nuestro organismo, formando parte primordial de los procesos más importantes para la vida. Bueno, ya visto los métodos de obtención sobre los compuestos nitrogenados, podemos decir que son de gran importancia porque se encuentran en múltiples elementos esenciales para el desarrollo de la vida. Dentro de los compuestos se clasifican en amidas, que se usan en la elaboración de analgésicos, participan en el proceso de la síntesis orgánica. Como función son disolventes en pinturas y colorantes, ya visto en un experimento anterior. Y luego tenemos a las aminas, que participan en la fabricación de agroquímicos. Y por último tenemos a los nitrilos, que se utilizan en el procesamiento de productos alimenticios y químicos, además de la elaboración de baterías, limpiadores y cauchos. Como sabemos, los alcoholes se sintetizan a través de una gran variedad de métodos y el grupo hidroxilo puede transformarse en muchos grupos funcionales. Por estas razones, los alcoholes son intermediarios sintéticos versátiles. Ahora continuamos con las conclusiones. Dentro de las conclusiones tenemos al que los compuestos orgánicos oxigenados son aquellos que contienen oxígeno en algunos de los grupos funcionales. Dentro de ellos encontramos a los alcoholes, a los aldehídos, cetonas y a los ácidos carboxílicos. Se denomina grupo funcional al átomo o al grupo de átomos que definen la estructura de cada familia de compuestos orgánicos y al mismo tiempo determinan las propiedades.